Ok, está bien, doctor. Buenas noches a todos. El día de hoy voy a hablar un poco sobre sífilis ocular. La sífilis es conocida como la gran imitadora. Esta es una infección causada por la bacteria Spirocheta del Treponema pallidum. Se transmite principalmente por vía sexual, introduciéndose en el cuerpo a través de los genitales, la boca o pequeñas heridas en la piel. Si no se trata, progresa a través de cuatro etapas con potencial de causar morbilidad en cualquier órgano principal. Por su capacidad de imitar diversas enfermedades se le conoce como la gran imitadora. Epidemiológicamente hablando, la sífilis hace muchos años, antes de la penicilina del descubrimiento de esta, la incidencia era muy elevada. Había muchas causas de sífilis y mucha muerte por ella. Tras la introducción de la penicilina, la tasa disminuyeron alrededor del 2018. Comenzó a haber un pequeño aumento a nivel mundial. En los reportes que tenemos, principalmente de los hospitales de Estados Unidos, se ha visto que esto ha ido en incremento. El JAMA publicó este estudio que es transversal y se observa una creciente incidencia de hospitalizaciones relacionadas a la uveitis sifilítica, donde se demuestra que el número de casos de sífilis continúa en aumento en los Estados Unidos. De la muestra nacional de pacientes hospitalizados se analizaron los datos de 444.674 pacientes y se estima que este número, 5.581, fueron hospitalizados por uveitis sifilítica durante un periodo de estudio de 10 años. Realmente, si vemos acá las gráficas, podemos ver que ha ido en incremento en el transcurso del tiempo e inclusive en la asociación con otras enfermedades como el VIH. Podríamos decir de que la incidencia es muy poca, son 0,15 por cada 100.000 habitantes y pueden decir, no, eso es muy poco, pero realmente si vemos que en el 2011 solamente fueron 0,8 casi 0,8 por cada 100.000, vemos que al 2019, que esto aumentó a 0,15, casi lo duplicó, vemos que realmente nos llama a la reflexión, a valorar que actualmente cada día hay más sífilis, que las personas han vuelto a descuidar lo que es la parte de la prevención. Con las terapias retrovirales ya no se consideran unas enfermedades tan agresivas como antes, entonces cuando hablamos de VIH, que es la que le da como que más miedo a la gente, y ya han perdido esa protección o por lo tanto, nosotros sí estamos obligados a actualizarnos, a conocer sobre sífilis, porque cada día lo vamos diagnosticando más. En esta otra gráfica de pastel lo que vemos es cómo es la distribución según pues las preferencias sexuales. Vemos que los hombres que tienen sexo con otros hombres tienen el 48% de infección o son los que más se infectan con sífilis. Los hombres que tienen sexo con otras parejas que no especifican, el 17%, los hombres que tienen sexo solamente con mujeres, un 15%, un 5%, y los hombres que tienen sexo con hombres y con mujeres, pues un 15%. Realmente las mujeres tienen un 14%, pero si nos vamos a la epidemiología y a la historia, muchas son amas de casa que se infectan secundarias a sus parejas. Entonces, en la historia y la evolución de la sífilis, en 1530, el poeta italiano Piero Fracastor escribe sífilis y este es el que le da el nombre a la enfermedad. En 1905, Schaudin y Hoffman aíslan la espiroqueta del Treponema pallidum de lesiones cutáneas y en 1910, Wersman introduce una prueba para detectar anticuerpos contra la sífilis. En 1943 se da el descubrimiento de la penicilina que se convierte en la base del tratamiento hasta hoy en día. Para hablar un poquito de las etapas de la sífilis, lo primero que tenemos es la etapa primaria, donde vamos a encontrar el chancro indoloro en el sitio de la inoculación, que aparece de 2 a 3 semanas después de la infección.
La secundaria, cuando ya hay una disfunción de lo que es la espiroqueta en todo el organismo, y las lesiones características va a ser ese rash palmoplantar, un exantema generalizado, puede haber fiebre, linfadenopatías y posible afectación ocular en el 10% de los casos. La parte lactente la deja así. En esta parte la enfermedad va a ser clínicamente indetectable, o sea, realmente no va a haber sintomatología. Los pacientes pueden durar inclusive toda su vida sin tener síntomas producto de la sífilis, y se dice de que hay dos partes latentes. Está la precoz, que es durante el primer año posterior a la infección, y la secundaria, que es después del primer año posterior a la infección. Y un 30% de los pacientes va a desarrollar lo que es la sífilis terciaria o tardía, que afecta a múltiples órganos, dando complicaciones graves para la vida, afectando lo que es el sistema nervioso principalmente y el cardiovascular. Y ahora miran, ¿cuándo aparece lo que es la parte ocular? Pues la sífilis ocular se puede dar desde la sífilis primaria hasta la terciaria, pero es más común que nos dé en lo que es la parte de la sífilis secundaria a la terciaria. En este cuadro me gustó bastante porque resume todo, prácticamente los síntomas que tenemos, que viene la infección, que esta va a ser la parte de la sífilis primaria, que sea de las 2 a 6 semanas posterior a la infección, con el chancro y las linfadenopatías regionales que podemos encontrar, que posterior a esto puede existir una recurrencia entre un rash y un chancro, que puede ser recurrente en el 9% de los pacientes, y se puede trasladar a la sífilis secundaria, que va a ser de 1 a 2 meses posterior a lo que es la sífilis primaria. En esta vamos a tener lo que es el rash, la fiebre, las linfadenopatías generalizadas, vamos a tener también inclusive alopecias, lesiones lesiones en las mucosas, podemos encontrar hepatitis y afectación renal o nefritis. También existe como un círculo vicioso que se puede dar entre la sífilis secundaria y la sífilis latente temprano, donde la mayoría de los pacientes pueden estar asintomáticos en la etapa temprana, y esta va a ser, como les dije, en el primer año de la infección, pero puede haber una recurrencia a sífilis secundaria, o sea, estar de latente a secundaria y así volver a estar latente. Esto se da en el 24% de los pacientes. Posteriormente de la latente temprana pasaríamos a lo que es la latente tardía, que el 70% de los pacientes va a permanecer asintomático, pero un 30% de estos pacientes va a desarrollar una sífilis tardía, que se puede dar desde 2 años hasta 50 años posterior de la infección. Y esto ya nos va a dar diferentes afectaciones, tanto a nivel cardiovascular, ocular, con la sífilis ocular que la describen en este cuadro en la etapa terciaria, pero ya les voy a explicar también. Puede ser sífilis ótica, y también tenemos lo que es la neurosífilis, que puede ser tardía. Pero en el mismo cuadro nos dice que después de la infección podemos obviar todas estas otras cuadros o estas otras etapas y pasar un 40% de los pacientes a tener ya una infección a nivel del sistema nervioso central, donde nos va a dar inclusive de este 40% puede desarrollar directamente como primer signo de la enfermedad la sífilis ocular y la sífilis ótica. También podemos tener un 10% de los pacientes que va a desarrollar una neurosífilis temprana, que puede ser un por ciento, puede estar asintomático y pasar a lo que es la sífilis terciaria, o un porcentaje que puede ser sintomático, dando principalmente lo que son afectaciones meningiovasculares y neurosífilis. Ya en la sífilis terciaria vamos a tener lo que es el tabes dorsalis, que lo desarrolla el 5% de los pacientes. Puede haber una parestesia generalizada y pues igual las meningiovasculares. Entonces, a nivel ocular, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? La uveitis anterior puede ser unilateral, puede ser bilateral, granulomatosa o no granulomatosa.
A nivel de uveitis posterior podemos tener corioretinitis, retinitis necrosante, vasculitis retiniana, neuritis óptica, inflamación del nervio óptico con posible edema de papila, panuveitis con afectación de todos los segmentos oculares. Por eso le puse estas diferentes imágenes, porque realmente cuando hablamos de sífilis, pues puede ser todo. No es algo tan característico de una sola entidad, entonces por eso es la gran simuladora. Decía el doctor William Osler, quien es el padre de medicina interna, que quien conoce de sífilis conoce de medicina. Parafraseando un poco, podríamos decir, quien conoce de sífilis ocular conoce de uveitis, ya que la sífilis ocular nos puede hacer parecer cualquier tipo de uveitis posible. Conocer bien de esto nos va a ayudar a manejar todas, inclusive todas las uveitis que podamos ver. ¿Cuándo sospechamos entonces de sífilis? La respuesta es sencilla, siempre, siempre, aunque no sospechemos de sífilis, pero mejor solicitemos la serología. O sea, nunca digamos, es que es un niño, no va a tener sífilis, es que es una señora de 80 años, no va a tener sífilis. Siempre tenemos que sospechar de sífilis y siempre tenemos que mandar serología. No importa la edad del paciente ni a qué se dedique pero sí van a haber entidades subjetivas que nos van a hablar de que son más características para la sífilis, como la que es la epitelopatía pseudoplacoide posterior, la corioretinitis del polo posterior, la retinitis punteada, la neuritis óptica con vitreitis, la roseola iridiana y la retinopatía necrotizante. En 1990, Gass describió lo que se llaman como lesiones placoides producidas por la sífilis, como vemos en esta imagen de acá. También está la retinitis punteada, que son más que todo son unos precipitados en la superficie de la retina, de la inflamación asociada a vitreitis y al edema de papila. Cuando miremos esto es muy subjetivo de sífilis, entonces hay que pensar bastante en ella. Igualmente cuando miremos roseola sifilítica uveitica anterior, o sea, cuando miremos en el iris que tenemos estos vasos que son prominentes, que están dilatados, pensemos también en que puede ser por sífilis. Y cuando tengamos un cuadro inflamatorio que no se nos haga específico de una entidad, que no sea específico de Birshock, de BKH, que no es una serpiginosa clínicamente y que realmente nosotros no, o sea, estamos ahí como pensando en que si es infecciosa, recuerden siempre descartar de primera línea sífilis. Entonces, si hablamos un poquito del diagnóstico de la sífilis, existen diferentes pruebas. Están las pruebas no específicas como el RPR y el BRL, que van a detectar anticuerpos contra las cardiolipinas. Estas son útiles en infecciones activas, pero pueden dar falsos positivos. ¿Cuándo pueden dar falsos positivos? Cuando el paciente tiene lupus, cuando el paciente está embarazado, cuando el paciente tiene una coinfección por VIH o tiene VIH. Entonces, en estos casos, estas pruebas realmente no nos ayudan mucho. Ellas son cuantitativas, se pueden usar para monitorear actividad de la enfermedad o respuesta al tratamiento. Y en pruebas más treponémicas, más específicas, tenemos el FTABS, el MHATP, que detectan anticuerpos contra antígenos treponémicos, permanecen positivos de por vida, entonces son mucho más específicas y nos van a ayudar mucho más. También está EIA y pues estas son cualitativas, o sea, nos van a dar positivo o negativo. Y siempre van a permanecer positivas. Por eso es que a veces no pedimos después de dar tratamiento FTA nuevamente, porque sí nos van a aparecer siempre positivas, aunque el tratamiento haya sido exitoso. Y ahí para valorar tratamiento, pues preferimos las no específicas. También podemos ver lo que es el análisis de líquido cefalorraquídeo, necesario en todos los casos de uveitis sifilítica para descartar neurosífilis. Ya les voy a hablar un poquito más de eso y el por qué.
y el PCR, que actualmente es útil para detectar el ADN del Treponema pallidum en muestras de humor acuoso. Inclusive este estudio que se publicó nos habla un poco de la detección del treponema por medio de PCR en lo que es el humor acuoso y también en lo que es el humor vítreo. Esto es importante porque a veces nos pueden salir laboratorios que están negativos y nosotros podemos estar casi 100% seguros de que ahí lo que está es sífilis, pero cuando tenemos 2 o 3 laboratorios que nos dicen de que no, uno se queda así como que, pero es que da como que el miedito de tratar algo que decís, no, es que esto, mi intuición, mi clínica, todo me dice que es más sífilis. Entonces, actualmente, pues lo que es la PCR nos ayuda bastante para detectar lo que es el treponema, tanto en humor acuoso como in vitro. El diagnóstico de sífilis va a implicar siempre descartar VIH. No se olviden de que la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y pues que realmente, por ejemplo, en lo que es los Estados Unidos, el diagnóstico de VIH está presente en el 52% de pacientes que tienen sífilis ocular y el único signo o manifestación clínica que va a tener el paciente con VIH en sífilis es la vitreitis. Y a veces la vitreitis nosotros decimos, no, está inflamado y es por eso la vitreitis. Entonces, no, si tenemos un paciente que nos da positivo para sífilis, también es importante descartar VIH y descartar neurosífilis. Realmente el ojo embriológicamente es una parte del sistema nervioso central y por lo tanto se debe descartar neurosífilis y por ende es muy probable que pensar que si el ojo está afectado, también puede estar afectado lo que es la parte del sistema nervioso central, por lo que es caudible pensar en hacer una punción lumbar para confirmar o descartar esto. Aunque esto es algo que está en discusión, porque como veremos más adelante, el tratamiento realmente para la sífilis ocular y para la neurosífilis es la misma. Entonces muchos doctores dicen para qué correr el riesgo de realizar una punción lumbar si el tratamiento al final va a ser el mismo, pero eso va a depender de nuestros países, de nuestros reglamentos y entonces hay que tener en cuenta que si tenemos sífilis ocular, y depende de nuestras guías, que cada país tiene una guía a veces muy diferente, pues también solicitar descartar neurosífilis por medio de líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? La punción lumbar. Es muy recomendable y descartar siempre VIH. Ahora, la sífilis en pacientes con VIH, esta tiene un curso más grave. La infección por VIH altera el curso natural de la sífilis, requiriendo tratamientos más prolongados. La respuesta serológica va a estar alterada. La seroconversión va a ser más lenta tras el tratamiento, dificultando el seguimiento y dándonos mucha frustración, créanme, porque cuando tenemos un paciente que llega con un BRL cuantitativo, por ejemplo, en 36 y de repente le damos todo el tratamiento y le volvemos a solicitar ese BRL y más bien nos puede salir uno en 62, uno en 60, entonces nosotros nos quedamos así como que no nos sirvió o no nos sirvió el tratamiento, pero debemos de saber que la respuesta serológica va a estar alterada y no es que el efecto del medicamento no haya sido el correcto o el deseado, sino que por esta seroconversión pues realmente va a ser un poquito más lenta la respuesta, pero sí va a ser positiva en la mayoría de los casos. Las manifestaciones van a ser similares a las presentaciones oculares, van a ser parecidas a la de los pacientes inmunocompetentes. Entonces, por eso de que no hay que descartar VIH. Ah, es que no tiene nada más. No, descarten VIH siempre que tengan pacientes con sífilis. Es mejor descartarlo. Y recordar que hay mayor riesgo de recaídas, o sea que puede ser que el paciente ya le hayamos colocado el mejor tratamiento posible, haya pasado su tratamiento con penicilina endovenosa en dosis alta y todo eso, y que inclusive nos comiencen a dar una respuesta en los marcadores, pero que posteriormente pueda recaer. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta.
Hablando un poco sobre el tratamiento de la uveitis sifilítica, pues la verdad es que el tratamiento de elección va a ser lo que es la penicilina G, ya sea sódica o potásica intravenosa. Se coloca lo que es de 18 a 24 millones de unidades diarias durante 10 a 14 días. Para los pacientes que son alérgicos, se puede recomendar lo que es la secreción endovenosa o la doxiciclina o tetraciclinas en 500 miligramos vía oral 4 veces al día o doxiciclina 100 miligramos vía oral 2 veces al día, pero realmente si el paciente no es alérgico, lo ideal es tratarlo con penicilina endovenosa y si es alérgico, con la secreción es lo que por lo menos nosotros usamos acá. Los corticosteroides son fundamentales para controlar la inflamación ocular siempre que se den junto con el antibiótico. Preferiblemente lo iniciamos al tercer día de iniciar el tratamiento antibiótico para que esto, obviamente la respuesta que va a dar, la respuesta inflamatoria que da la destrucción de la espiroqueta es lo que va a hacer que se inflame más el órgano, entonces hay que iniciar corticoides, pero primero hay que cubrirlo. Si lo usamos sin haber cubierto con antibiótico, lo que le vamos a hacer es un mayor daño al paciente, es acelerar cualquier complicación de esto. Y el seguimiento es con la monitorización serológica y obviamente oftalmológica para confirmar la curación con exámenes, con el examen físico, con pruebas que vamos a ver más adelante. Entonces, el pronóstico de esta enfermedad realmente es muy buena si la tratamos a tiempo y si le damos un tratamiento adecuado. El 90% de los pacientes tiene una tasa de curación positiva. Realmente esa capacidad que ella tiene para presentarse en diversas formas refleja su estatus como la gran imitadora. El diagnóstico y el tratamiento adecuado no solamente van a salvar la visión, sino que previenen morbilidad significativa. Entonces, diagnosticar y tratar correctamente lo que es la sífilis, pues realmente es muy importante, no solamente para la parte ocular. Y un tercio de los pacientes que van a progresar sin tratamiento, esto es una fracción de pacientes no tratados que van a progresar a lo que es la sífilis terciaria o que son maltratados también. Entonces, les traigo un cuadro clínico. No sé si hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran hacer sobre el tema. No, Kat. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden preguntar. Creo que te iban a preguntar. Ah, sí. Y hay una en el chat. ¿Cuáles serían las manifestaciones retinianas más comunes? Entonces, como le dije, está la que es la placoide, está lo que es la retinitis puntada, la retinitis puntada, tenemos vitreitis, tenemos vasculitis. Realmente a nivel del ojo puede darnos todo. O sea, no solamente pensar en que una placoide va a ser lo único que nos puede dar la sífilis. O sea, la sífilis por eso es la gran imitadora, porque nos puede dar todo, nos puede hacer parecer de que lo que tenemos es una intermedia y nada más, pero por eso es importante siempre a todos los pacientes realizarles estudios complementarios. Yo nada más quiero agregar, me imagino que dentro de las formas de presentación en la retina, la más frecuente en sífilis son las vasculitis, eh, con papilitis y con vitreitis normalmente, ¿no? O sea, el paciente más frecuentemente presenta esa forma clínica que la placoide. O sea, si vemos la Sí, placoide, si vemos pigmento, todo lo demás, pero la más frecuente puede ser una vasculitis de retina con papilitis. Es muy frecuente que sea la primera manifestación por la cual baja la visión y el paciente acude a consulta. Hubo otra pregunta.
Sí, nos habla de cuándo se debe hacer el control. Nos pregunta el doctor Pedro Herrera que en cuánto tiempo se debe realizar un control serológico luego de iniciar el tratamiento. Entonces, realmente esto se debe realizar con un cronograma típico, por lo general a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. Y en algunos casos también se puede realizar hasta los 24 meses posterior a haber recibido el tratamiento. No sé si tiene algo más, doctor, que agregar ahí o de corregirme. Eh, ¿Y qué pruebas les haces a los pacientes tratados y cómo debes de pedirla? ¿Con qué El ver, especificación? ok, Ah, lo que se solicita es BDRL cuantitativo y nosotros inclusive cuando ya tenemos un BDRL no cuantitativo y un FTABS, IgG o IgM positivo, nosotros solicitamos nuevamente el estudio, pero de forma cuantitativa. Esto nos va a ayudar para saber en cuánto estaba ese nivel, ¿verdad? De la enfermedad o del treponema y posterior a recibir el tratamiento, volvemos a pedir, pero un BDRL siempre cuantitativo. Ya recuerden que el FTA siempre va a ser positivo, de por vida va a estar positivo. El que va a cambiar va a ser el BRL o el RPR. muy bien. Isabela ya contestó también una Ujú. pregunta. Sí. Entonces, dando seguimiento a la clase, les traje un caso clínico. Este es un paciente. Kate, perdón, mm, ¿cuánto debe bajar Mm. después de? Yo creo que es importante que a todos nos quede. ¿Cuánto debe bajar los títulos para saber que sí lo tratamos correctamente? Dinos cuánto debe de bajar, Isabel. Sí. O sea, cuando uno trata al paciente y lo que Ajá, estaba diciendo Kate, que del BDRL cuantitativo, es muy importante después solicitar de nuevo, debe bajar por lo menos 4 veces lo que tenías. Por ejemplo, Los si el título títulos. era de exacto. 1.32, por lo menos estar en 1.8. Eso es Usted debe importante. bajar 4 veces eso, si no, no lo tratamos. O sea, no está bien tratado. Entonces eso sí lo tenemos que tener súper en cuenta porque lo voy a tener uno en 320 y nos llega en uno en 300 y pues, o sea, en uno en 310 y pues no está bien. O sea, tiene que bajar los Exacto. títulos más, o sea, no se va a negativizar, se puede o negativizarse o quedar los títulos realmente haberse bajado 4 veces lo que vino. No Exacto. una vez y ya, porque a veces Sí, nos llegan uno en, no sé, uno en 300 o uno en 8 y después nos llega uno en 4 y decimos, ah, no, pues ya está tratado y le bajó. No, tenemos que estar seguros de que ese paciente realmente sí quedó tratado para sífilis. sí. Entonces eso es Y, súper Inclusive, importante. ajá, y en- eso sí, esto que mencionas, pues bueno, es muy importante porque normalmente pedimos la prueba y ningún laboratorio o casi ningún laboratorio manda los títulos, solamente Ujú. nos manda la positividad o negatividad del resultado. Entonces, como tú dices, si hay que insistir en el laboratorio que nos hagan una titulación de BDRL, lo cual es lo más adecuado para ver la evolución después del tratamiento, ¿no? Y sí, sí. normalmente llegan positivo o negativo. Sí, hay que pedirlo cuantitativo o la titulación, como dice el doctor, para poder saber y llevar un buen control. Inclusive, pues dependiendo de los casos, ¿verdad? Como les explicaba, en los pacientes con VIH, esto puede ser un poco más complejo que en un paciente que no tiene una coinfección, pero también puede suceder que muchas veces, como se pide a los 3 meses, después a los 6, muchas veces se vuelva a positivizar. Entonces, en ese caso, a veces hay que volver a dar tratamiento, porque es una falla. Cuando tenemos eso, es una falla el tratamiento. Cuando no baja lo suficiente, como explicó Isa, o cuando este vuelve a subir a los meses.
Muy bien. ¿Alguna Entonces, pregunta más? ¿Comentarios o preguntas? Yo, Sí, por doctor. ejemplo, si tenemos una paciente como con lupus o artritis reumatoide y sale el BDRL positivo y luego le pedimos los FT-Apps y salen positivos, ¿cómo lo hago como para diferenciar bien si es por como un falso positivo o si es porque sí tienen también sífilis? Cat- realmente ahí nosotros Ujú. lo tratamos bastante con infectología, ¿verdad? Hay que Ujú. valorar con infectos esto y con reumato, porque si la paciente está estable en su parte de la enfermedad sistémica, realmente no nos debería de salir. Sí es, o sea, sí es que común que el BRL te salga un falso positivo, pero no es común que el FTA te salga positivo. Ujú. Si tú tienes una paciente con lupus y te salió FTA, esa paciente tiene sífilis, no es por el lupus. Entonces, Ujú. por eso es la importancia que siempre se tienen que pedir los dos estudios, no solamente Sí. conformarnos con el BRL. Sí, acuérdense bueno, las pruebas treponémicas y no treponémicas se deben pedir ambas, precisamente por esto que menciona el doctor, por los falsos positivos, ¿no? Y por supuesto, si el FTA está positivo en esta paciente con lupus eritematoso, con una enfermedad sistémica que nos diera un falso positivo, las dos pruebas tienen que pedirse forzosamente para descartar una u otra. Si me sale FTABS positivo y tiene lupus, la trato como sífilis con su tratamiento completo, etcétera. Y después del tratamiento, como ya lo mencionó Catherine, se piden las pruebas de laboratorio nuevamente. No nos esperamos a ver cómo le va, no. Si salen positivos, entonces le damos el tratamiento. No en base al BDRL, sino a la positividad también, por supuesto, del FTA. ¿Alguien Ok. está preguntando algo en el chat o no? No, la doctora Claudia está comentando que sí, que los títulos de las pruebas no treponémicas generalmente se reportan en múltiplos de 8. Por ejemplo, 1.8, 1.16, 16, 1.32, ajá, 1.64 y 1.128, etcétera. Y la disminución es de 4 veces. O sea, por ejemplo, si como lo dijo Isa, uno en 128 debe bajar a 1 en 8. muy bien. Dejarlo como aclaración para todos. Gracias, doctora. Sí, gracias, Claudia. Pues Mm, empezamos el caso clínico, ¿no? ¿O iban a comentar algo? No, no sé si hay más preguntas. ¿Más preguntas o comentarios? Isabel, ¿vas a comentar algo más? Ahorita mismo no, doctor. En Ok, este momento no. ok, listo. Entonces, Este este, es este es un paciente masculino de 30 años que acude a urgencia por pérdida progresiva de la visión de ambos ojos, mayor en el ojo izquierdo de 1 año de evolución, la cual se ha acentuado desde julio del 2024. Refiere mayor dificultad por las noches. Perdón. Él es residente de la Ciudad de México, trabaja en empresas localizadores, niega toxicomanías, antecedentes patológicos personales negados, antecedentes oftalmológicos, niega cirugías, láser, inyecciones o traumatismos oculares, medicamentos actuales negados y niega antecedentes de glaucoma, queratocono, estrabismo u otra causa de ceguera a nivel de su familia y de él. En la agudeza visual mejor corregida del ojo derecho era de 20/80 y del ojo izquierdo era de 20/200. Tenía en la biomicroscopía, ¿verdad? En segmento anterior,
una cámara anterior con celularidad de una cruz, en el ojo derecho pigmento de 0.5, iris íntegro, pupila fotorreactiva y cristalino claro, con una PIO en 12. En el ojito izquierdo tenía una cámara con células de 2 cruces, pigmentos de una cruz, iris íntegro, pupila fotorreactiva, cristalino claro y la PIO en 10. Córnea, conjuntiva y restos de anexos oculares, discúlpenme el orden, estaban normales, por eso no los coloqué. Entonces, esta es una fotografía clínica de la fundoscopía del ojo derecho e izquierdo. En el ojo derecho se observan como hallazgo de importancia la presencia de un fondo coroideo, un haze vítreo de 2 cruces aproximadamente y una celularidad de una cruz con una papila hiperémica, con bordes superiores e inferiores borrados o levemente borrado, un brillo macular indiferente y una retina aplicada sin lesiones predisponentes en periferia. En el ojo izquierdo igualmente encontramos un haze vítreo que se observa, que podemos ver, donde encontramos este haze de 2 cruces, igualmente esta hiperemia de lo que es la papila. Nos llama la atención en el ojito izquierdo, principalmente la periferia, lo voy a mostrar acá en esta otra imagen, donde encontramos también unos bancos de nieve y unos copos de nieve. Así, mira el puntero y los bancos que no estaban haciendo tracción, pero que sí se encontraban, aparte de toda la inflamación que ya habíamos observado. Entonces, para hablar un poquito, pues hablamos de un paciente masculino de 30 años que tuvo una disminución de lo que es la agudeza visual, que tiene un año de evolución, que es mayor en el ojo izquierdo, y para colocar como 2 grupos sintomáticos donde estas se pueden manifestar o las podemos diferenciar. Tenemos las enfermedades inflamatorias, primeramente, como el BKH, la oftalmía simpática y la parsplanitis, y las infecciosas, donde podemos nombrar a lo que es la toxoplasmosis, la tuberculosis y sífilis ocular. Entonces, dentro de las enfermedades inflamatorias, que es el primer grupo, tenemos la enfermedad de Bott-Coyanagui-Arada, o BKH, la oftalmía simpática y la parsplanitis. Son enfermedades que son panuveitis bilaterales, son enfermedades inflamatorias. Por ejemplo, lo que es BKH se caracteriza por una panuveitis granulomatosa bilateral. En el periodo de convalescente, pues se puede observar un fondo de ojo en puesta de sol. Pueden existir zonas de atrofias periféricas y nódulos de Dellenfuch, los cuales son cambios atróficos, ¿verdad? Blanquecinos en el ecuador y la periferia. Por otra parte, la oftalmía simpática, también descartamos este diagnóstico de nuestro paciente porque no presenta otros síntomas que son característicos de los pacientes que tienen BKH, como puede ser estar acompañados de cefalea, de zumbidos en los oídos, de cambios a nivel de lo que es la pigmentación de la piel. Entonces, pues realmente nuestro paciente no tenía una uveitis granulomatosa, por lo tanto lo podemos descartar. Por otra parte, la oftalmía simpática es una uveitis granulomatosa también bilateral, secundaria a la exposición de antígenos oculares posteriores a un trauma o una cirugía, como una respuesta autoinmune bilateral subsecuente a este tejido. Estos pacientes pueden presentar inflamación anterior y vitreitis, nódulos de Dellenfuch y edema macular y neovascularización coroidea. Sin embargo, por no tener el antecedente de trauma ni de cirugía reciente, se descarta este diagnóstico. Y también lo que es la parsplanitis, que es un subconjunto de la uveitis intermedia, donde hay bancos y bolas de nieves, pero la edad media de presentación es en la infancia. Las faltas de signos, como lo que sería la queratopatía en banda,
y que no es de localización exclusiva intermedia lo que está presentando nuestro paciente, no hace de que esta sea un diagnóstico también de exclusión. A nivel de lo que son las infecciosas, tenemos toxoplasmosis, tuberculosis y sífilis. En la toxoplasmosis es una inflamación que por lo general se da en lo que es el segmento posterior, se caracteriza por una lesión amarillenta que tiene bordes formados y a la par una nueva lesión sin borde. En caso más severo se da la famosa imagen de foco de niebla, en esa donde solamente por tanto haze vitrio que tenemos y el grado de la inflamación, solo vemos los puntos blancos como foco en toda la retina inflamada. Existen casos de panuveitis por toxoplasmosis que es granulomatosa, es bilateral, rara, muy rara, pero existen y por lo tanto, pues descartar esta entidad la descartamos por la ausencia de lesiones. No encontramos lesiones corioretinales en el paciente que nos hagan sospechar de ella. Lo que es la tuberculosis ocular es una de las grandes simuladoras también que nos puede dar diferentes cuadros clínicos. Se caracteriza por ser bilateral y por presentar panuveitis granulomatosa por lo general, pero es simuladora. Entonces también nos puede dar diferentes tipos de presentación. Pero recordando que es pues por lo tanto no la podríamos todavía descartar del todo. Y la sífilis ocular, que es una de las grandes simuladoras, como lo he dicho en toda la clase, que nos puede dar diferentes cuadros clínicos, puede ser unilateral o bilateral, granulomatosa o no granulomatosa, puede afectar a nivel del polo posterior, presentando corioretinitis, retinitis necrosante, vasculitis retiniana, inflamación del nervio óptico con posible edema de papila. Realmente, pues la sífilis nos puede dar cualquier cuadro clínico pensado. Como estudios complementarios, nosotros solicitamos una biometría hemática que nos salió normal, un PPD que estaba negativo en 0 milímetros, no hubo aumento, un BRL que nos salió negativo, un FTABS en IgM que nos salió indeterminado y un FTABS en IgG que nos salió negativo. Por lo tanto, se solicitó nuevamente el BRL y el FTA cuantitativo y también le solicitamos estudios de imágenes como la fluorangiografía de ambos ojos. También se le solicitó VIH y en el siguiente resultado tuvimos BRL 1 en 36 positivo, el FTABS en IgM positivo, el VIH positivo y se le pidió, cuando ya tuvimos estos otros estudios, una punción lumbar que salió positivo para neurosífilis. Con el objetivo de evaluar el compromiso retiniano y coroideo, solicitamos una fluorangiografía que nos permite identificar con precisión la presencia de un fenómeno de filtración ante la sospecha de una placoide posterior o de filtración por una vasculitis, así como datos de papilitis y la inflamación del endotelio vascular. Esto es una herramienta clave para evaluar la extensión y la localización y la actividad de las lesiones retinianas y que nos ayuda también a monitorear el progreso y el manejo en los pacientes. Se nos sirve tanto como un método diagnóstico auxiliar como de seguimiento. Este es el ojito derecho, donde podemos observar la foto clínica primeramente, después observamos lo que es la autofluorescencia, donde ya vemos ese moteado de hiperautofluorescencia con hipoautofluorescencia. También vemos que existe un haze vitrio que se nota en la imagen, tanto en la imagen clínica, en la foto clínica, como en la misma foto de autofluorescencia. Eso nos habla del grado de la inflamación y del sufrimiento que tiene el EPR.
Después ya observamos en las diferentes etapas. Comenzamos porque el ojito izquierdo era el más afectado. Se solicitó que comenzáramos primero con el ojo izquierdo y posterior con el ojo derecho. Por eso es que en esta imagen de ojo derecho podemos ver como que si la, ya las etapas de la fluorescencia, pues, de la fluoresceína ya pasaron. Es porque solicitamos que primero comenzaran en el ojito izquierdo, pero desde acá ya podemos ver de que existe ese patrón de hiperfluorescencia. Hay una hiperfluorescencia también del nervio óptico y de todo, y 360 de todos los vasos, ¿verdad? A nivel del polo, de todo lo que es los 360 grados de la retina, realmente, tanto en polo como en periferia, lo que nos habla de que este paciente tiene una vasculitis retiniana. Entonces, en el ojito, perdón, en el ojito izquierdo, que es el ojo que notamos con mayor inflamación, donde solicitamos que se iniciara ahí, pues también podemos ver que se observa lo que es el haze vítreo, que no nos permite identificar mucho las lesiones, pero también miramos una papila que está hiperémica. También, si podemos observar, hay un trayecto de los vasos donde se observa que existen datos de vasculitis. Y si recordamos, también en la parte inferior teníamos lo que son los copos y los bancos de nieve. Ya igualmente acá en lo que es la autofluorescencia observamos ese haze vítreo como no nos permite ver tantos detalles o tan finos los detalles, y también vemos ese patrón moteado de hiperautofluorescencia como hipoautofluorescencia, que nos habla de la lesión o de la inflamación que está teniendo el polo y la retina completa. Ya en las primeras etapas hubo un retraso del llenado vascular, porque acá la imagen, no sé si notan mucho, pero ya fue, esta es la parte arteriovenosa y se dio ya como a los 40 segundos de haber inyectado lo que es la fluoresceína. Entonces sí vemos que hay un retraso, pero también nos damos cuenta de que tenemos ese mismo patrón hiper, de hiperfluorescencia por filtración, donde todos los vasos a nivel de la retina están afectados. Y ya como una impresión diagnóstica, pues tenemos un paciente que tiene una panuveitis no granulomatosa bilateral por sífilis ocular asociada a VIH con una vasculitis retiniana. La conducta a seguir en este caso la médico fue penicilina intravenosa por 14 días. La posterior se le dio un refuerzo de penicilina intramuscular por 3 semanas. El tratamiento con la terapia antirretroviral que se inició en este paciente, que tampoco él sabía que tenía en ese momento VIH, que se diagnosticó en conjunto. La prednisona en DR, al tener 3 días posterior de estar recibiendo lo que era el tratamiento de penicilina. Prednisolona en DR en ambos ojos, TPK 12 horas en ambos ojos. Le solicitamos un control de CD4 y una fluoroangiografía de control a las 4 semanas. Los estudios que nos llevó fueron unos CD4 en 274 y el BRL, pues, que siempre salía positivo porque estaba recién el tratamiento. El seguimiento con este paciente, sin embargo, podemos observar de que a como él estaba, si recuerdan las primeras imágenes, él mejoró significativamente, aunque persiste todavía la inflamación. En estas imágenes de solamente autofluorescencia ya podemos ver de que ya por lo menos ese haze vítreo disminuyó bastante. Aún persiste lo que es la inflamación a nivel del EPR, pero en comparación al estudio inicial, pues el paciente mejoró bastante su agudeza y hizo las
Actualmente está en 20/30 en el ojo derecho y en 20/40 en el ojo izquierdo, que fue el que tuvo mejor mejoría. Sin embargo, todavía nos refiere que en las noches es donde él siente que su visión aún está más disminuida. Sí, lo que dice el doctor Ovidio, toda la razón. Siempre hay que estudiar a la pareja y tratarla, ¿no? Bueno, ver los resultados y que reciba tratamiento. Sí, ¿alguien que un comentario más? Kate, ¿quieres, puedes poner las imágenes de la florangiografía un segundito? Vale. Ujú. ¿Las primeras o las últimas? Todas. Las primeras, Las que tú primero. nos... Sí, lo bueno que es... Este es el ojito izquierdo y este es el derecho. Entonces, si se dan cuenta, pues como lo habíamos comentado en las otras clases, siempre es muy importante, si ustedes ven en la primera imagen, es una imagen de fondo de ojo. Esta no es una imagen a multicolor, es una imagen real y se ven las opacidades vítreas que pues nos tapan unos vasos. Esas mismas opacidades las vemos también en la autofluorescencia, en este caso, como lo ven, que es la segunda imagen como describió Kate, pero se ven esas punteado hipo e hiperautofluorescente alrededor de los vasos. O sea, si lo siguen se ve alrededor de la región macular y alrededor de los vasos. Ya cuando se comienza a hacer la florangiografía, si se dan cuenta, aparece en toda la retina, o sea, todos los vasos de la retina tienen hiperfluorescencia por fuga, por fenómeno de fuga, por incompetencia vascular. Eso se habla de que todo el endotelio vascular de este paciente está siendo súper afectado por la vasculitis, o sea, tiene una vasculitis muy importante. Y por eso la florangiografía nos ayuda tanto en pacientes con sífilis, porque en este paciente por lo menos sí venía con vitreitis, la autofluorescencia muestra algo, pero hay pacientes que ni siquiera tienen nada de hallazgos en el fondo de ojo, no le vemos envainamiento y les podemos hacer una florangiografía y nos pueden aparecer como estas, como en este caso. Si ven, el nervio también hiperfluorece al final y todavía se ven eso. El problema de una vasculitis tan severa como esta, en un caso de eso, es que puede hacer vasculitis oclusiva, que nos pueda sangrar y todo. Entonces, por eso sí el tratamiento en estos pacientes también hay que pensar que no solamente puede tener, aparte de que tiene VIH, y pues tiene sífilis, a veces nos toca pensar en que puede tener otra enfermedad autoinmune. Entonces no nos podemos quedar sin buscarle más al paciente cuando vemos vasculitis tan severas que no nos han mejorado con prednisona oral después del tratamiento. Eso en cuanto a la florangiografía para sífilis. Y también aquí no tenemos OCT, pero pues en el OCT también en las placoides pues se ven cambios en la elipsoides que también nos ayudan como a ver el pronóstico visual del paciente y las neuroretinitis también pues nos ayudaría a ver pues aumento de la inflamación, digamos el edema de papila con esos exudados que siguen hacia el área en el haz papilomacular que desaparecen después como que con el tratamiento, o sea, sí se pueden presentar como neuroretinitis atípicas. Entonces sí tenerlas muy en cuenta, que no todos son Bartonella o por toxo, sino también por sífilis, entonces sí hay que descartarlas. Y en esos pacientes pedirles obviamente VIH. Eso en cuanto a las imágenes. Muy bien, muy bien. Sí, yo digo, y qué caso tan interesante, ¿no? De este paciente con panoveitis y pues varios puntos que sí se señalaron al principio y se han señalado en el transcurso de la plática. Todo paciente con uveitis debe de someterse a pruebas de sífilis. En el servicio recibimos, no sé, tal vez un paciente cada 2 meses recibimos actualmente o cuánto calculan que vemos actualmente de pacientes con sífilis. Sí, aproximadamente uno o dos cada O dos meses. cada 2 meses, sí. Sí. Porque pasó algo curioso en la pandemia porque no había lugares, se cerraron algunos hospitales generales
y de especialidades donde reciben pacientes con VIH, con sífilis y todo. Y de la clínica de la Condesa empezaron a llegar pacientes a consulta oftalmológica y entonces nos encontramos en que varios de los pacientes iban por manifestaciones por sífilis ocular con uveitis, panuveitis, etcétera, y empezamos a tratar a uno o a dos y nos empezaron a mandar a todos porque no había cupo por el COVID en otros hospitales donde se refieren estos pacientes. Entonces, el- este comentario es porque les puedo decir que nosotros como oftalmólogos podemos hacer el diagnóstico y podemos ver la manera de tratar al paciente en la institución que estemos, porque de preferencia hay que internarlos 14 días para la penicilina intravenosa o para ceftriaxona si no hay penicilina intravenosa. Y ya una vez que los tratamos, entonces referirlos a un centro de atención para pacientes con VIH. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros no nos especializamos en tratar a pacientes con VIH, lo hacen los infectólogos o lo hacen los hospitales que tienen incluso toda la infraestructura y el personal especializado para tratar pacientes con VIH. Tienen que ser enfermeras entrenadas. El oftalmólogo que los ve también muchas veces es un especialista para ver pacientes con VIH y tratarlos, ¿no? Por todo lo que implica un paciente con VIH. Entonces nosotros los podemos tratar o diagnosticar o lo podemos referir con el infectólogo que lo trate, etcétera, y que inicie el tratamiento para VIH, porque muchos pacientes llegan por las manifestaciones de uveitis, por el diagnóstico de uveitis, y a partir de ahí diagnosticamos el VIH y a partir de ahí tiene que empezar su tratamiento el paciente. Entonces, pues es una entidad que yo creo que lo que mencionó Catherine al principio, a todos los pacientes con uveitis hay que hacerles pruebas de sífilis y por supuesto de las otras grandes simuladoras que ya conocen. Sí, no sé, Isabel, si quieres comentar algo, o Catherine. Yo no sé si tienen preguntas. Hola doctor, soy Claudia. Hola Claudia, ¿qué ¿Cómo comentario está? tienes? Dinos. Hola, muchas felicidades, Kat, por la presentación. Yo quería hacer un comentario de algunas cosas que pasaban a veces cuando referíamos a los pacientes. Generalmente, como viene diciendo Kat, lo que hacemos es enviar para que les inicien la penicilina y que a partir del tercer día les den la prednisona. Pero como muchos de esos pacientes son pacientes con VIH de reciente diagnóstico y van a infectología, a veces pasa que los infectólogos no les quieren iniciar la prednisona y sabemos que pues esta inflamación que tienen es tanto producto de la infección como de la respuesta inflamatoria, entonces necesitan un corticoide. Y el paciente regresaba al finalizar los 14 días sin haber cursado con un ciclo de prednisona. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a esto? En estos casos, lo que hacíamos nosotras, por ejemplo, era colocar inyecciones perioculares. No sé ustedes qué piensan de esto, qué opinión pueden dar al respecto. Realmente eso es como que controversial porque es como el pleito que tenemos con el infectólogo y a veces hasta con los reumatos en las diferentes patologías, porque nosotros estamos viendo el ojo, estamos viendo cómo está sufriendo esa retina, estamos viendo cómo eso se nos puede ir a mucho más si no actuamos como tiene que ser, pero muchas veces realmente con todo el respeto que les tengo a ellos, ellos sí son a veces muy cerrados. Entonces también uno le tiene que explicar al paciente, mire, es muy importante, o sea, por ejemplo, yo sí me tomo así, Isa, también el tiempo de explicarles al paciente la importancia de tomarse el tratamiento al tercer día, de haber iniciado el antibiótico, que antes no lo hagan, pero que al tercer día sí
y que aunque el infectólogo le diga que no, pero si él ya está con el tratamiento, pues de que sí lo inicien porque eso nos va a ayudar a desinflamar realmente. Pero pues a veces se lo mandamos por escrito a los infectólogos y a veces no lo cumplen. O sea, sí, realmente sí tenemos esa experiencia que es desagradable, pero que es con algo que se tiene que luchar a veces, muchas veces. A veces, o Ujú, sea, y hemos tenido el caso de un paciente que tiene lupus y que le salió positivo BRL, le mandamos a pedir el FTA, le salió positivo, lo mandamos a infectología y el infectólogo nos dijo no. ¿Por qué? Porque hay que darle tratamiento. O sea, y le explicamos y no quiso dar tratamiento. Entonces él le mandó a pedir una punción lumbar. O sea, también a veces tenemos que ver todo. O sea, realmente si nos ponemos a pensar, como les dije, embriológicamente el ojo deriva igual del sistema igual como del sistema nervioso central, realmente tratarlo como neurosífilis, porque si al final sí nos va a salir, o sea, esperar hasta que tengamos la punción lumbar donde exponemos más al paciente a un mayor riesgo, donde el tratamiento va a ser el mismo, pero muchas veces quieren tratar a la uveitis sifilítica como que si fuera una sífilis primaria o una sífilis secundaria sin afectación ocular. Cuando hay una afectación ocular hay que tratarla en serio, pero muchas veces lastimosamente no todo el tiempo se puede dar esto. Entonces, Cuanto no estoy de acuerdo. hicieron una, eh, Clau, en cuanto a la respuesta de los periculares, sí, hacemos lo mismo, pues venimos en general los mandamos a tratar y todo, el paciente recibe algo y sí ponemos paraoculares cuando tiene el paciente vasculitis, le ponemos ciclos de paraoculares para ayudarlos un poco con la vasculitis que tienen. ujú. Ya habiendo recibido algo de tratamiento para sífilis, pues podemos poner paraoculares si la presión no se le sube y ya después repetir para ayudarlos a estos pacientes como pues con su uveitis. Otra pregunta que hicieron en el panel es si usamos terapia intravítrea. En realidad nunca he inyectado intravítrea y no es la primera línea. Inyectar ceftazidime intravítreo o algo, pues muy tóxico para la retina. Y generalmente el tratamiento Ok. tiene que ser para neurosífilis, entonces no alcanza a tratarlo completamente. Sería un Sí. coadyuvante o sea, podría ayudar en algunos casos porque sí está reportado utilizarla, pero es un coadyuvante. Yo creo que ya en casos muy severos en donde no nos está ayudando nada más o muy resistentes, se podría pensar, pero no sería el manejo de primera línea. Mm. Tratarlos con terapia intravítrea en estos casos, más bien con paraoculares de betametasona para ayudarles a la vasculitis o panoveitis que tengan. Mm, sí, de acuerdo. Acuérdense que es una enfermedad sistémica y hay que tratarla por vía sistémica, no localmente. Y claro, a lo mejor pues, respondiéndole a Claudia, los paraoculares es una buena opción, pero también podríamos iniciar un esteroide a baja dosis. Acuérdense que el esteroide a alta dosis sí tiene un efecto inmunosupresor, pero a menos dosis tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, tal vez podríamos, sí, en estos casos, usar esteroide a una dosis, no a 1 miligramo, tal vez por cero kilo de punto peso por cinco día, sino 0,5. Ajá. Ajá, que sería más una dosis antiinflamatoria que inmunosupresora, ¿no? Entonces, pero ciertamente un paraocular le puede ayudar bastante una vez que ya iniciamos adecuadamente el tratamiento con penicilina, bueno, con antibiótico. Y de preferencia si se puede desensibilizar al paciente mejor, ¿no? Para darle la penicilina antes que otros antibióticos. Sí, es lo mejor, Es lo desensibilizar mejor. al paciente. Eh, pregun- Excelente. pregunta la doctora Piña. El siguiente paso ante un paciente con sífilis ocular con buena respuesta, pero BDRL persistentemente alto después del tratamiento antibiótico. Sí, ¿se oye? ¿Se escucha? Ahora sí, doctor, no lo Ah, escuchaba, no sé si ok. muy bien. Que después del tratamiento intravenoso damos todavía tratamiento intramuscular semanal
¿Quieres comentarlo? Sí, fue como el caso que les puse el manejo de este paciente que se le colocó primeramente los 14 días de penicilina intravenosa, ¿verdad? Esto se coloca cada 4 horas, son 4 millones, que en total nos hacen unos 24 millones al día. Y lo otro es de que una vez que se termine este tratamiento, reforzamos con colocar lo que es la penicilina benzatínica, 1.200.000 en cada glúteo por cada semana. Son 3 semanas. 3 semanas. Ujú. Lo otro importante es de que si realmente la respuesta a nivel de clínica está siendo positiva, hay que tener paciencia. Hay que saber en qué momento mandar a solicitar el BRL cuantitativo, porque si lo mandamos a solicitar inmediatamente después de haber recibido a las 2 semanas o al mes, muy posiblemente nos vaya a salir siempre como alto. Entonces, por eso de que hay algunas pautas que nos dicen de que sería a los 3, a los 6 y al año. Ok, muy bien. Y Bueno, tratarlo siempre ajá. perdón, y tratarlo siempre en conjunto, o sea, aunque no vivamos a veces ahí como chocando, pero tratarlo siempre en conjunto con infectología, o sea, llegar a tener un infectólogo que sea comunicativo, que tengamos la confianza de hablar, que nos confíe también a los pacientes, que si nosotros le decimos que realmente estamos viendo esto, es porque lo estamos viendo y que lo que queremos es lo mejor para el paciente. Entonces, tener, como decía el doctor, siempre un reumatólogo amigo. Yo también pienso que siempre hay que tener un infectólogo amigo para poder conversar con ellos y decirle, mira, necesito que miremos bien a este paciente, entonces tratarlo siempre en conjunto. El engranaje, o sea, realmente no nos podemos divorciar. Son pacientes que necesitamos manejarlos en conjunto con otras especialidades. Muy bien. Bueno, pues yo creo que estuvo bastante completo. Catherine, muy bien, muchas gracias. Y esperemos que queden dudas para que todos vayamos a rechecar otra vez sífilis, que como lo mencionaste al principio, cada vez vemos más casos con sífilis actualmente, lo cual, hijo, tiene que ver mucho, yo digo, por lo que uno ve a nivel médico y todo, tiene que ver mucho con la cultura actual, ¿no? Y lo que piensan los chavos de las relaciones sexuales y lo poco que toman en cuenta la prevención, como lo habías mencionado. De hecho, aunque en las escuelas ahora se les enseñan los métodos anticonceptivos, los métodos preventivos, todo esto, pues muchas veces desde ahí parte todo y muchas veces, a pesar de eso, porque eso antes, cuando yo iba en la primaria en el siglo pasado, pues no los enseñaban, ¿sí? O sea, ahora actualmente, ¿verdad? Que hay temas muy bien metidos en todos los libros, desde primaria, secundaria, preparatoria, etcétera, pues sí, uno diría que debería de disminuir la casuística de este tipo de enfermedades, pero no es así. O sea, cada vez hay más casos, vemos más pacientes. Antes veíamos uno que otro en el servicio, ahora yo creo que uno por cada 2 meses o uno o dos, a veces no, a veces uno por mes, etcétera. Sí tenemos de pacientes que llegan por sífilis ocular. Entonces, bueno, no hay que dejar de pensar nunca en esta uveitis. Muy bien, Catherine, y gracias a todos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Saludos a todos y gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Bye.